Traders, ya estamos por acá otra vez en el canal de mercados electrónicos. Estoy muy contento de estar con ustedes, platicar sobre los temas de dinero, de mercados, del dólar. ¿Sí? El dólar está bajando. Y pues con esto con lo que nos dejó Jerome Powell la semana pasada, básicamente lo que dijo fue: hemos tenido ya como 8 o 9 años de expansión económica. Ha sido la expansión económica más larga y la inflación está controlada. ¿Sí? Llegamos a un nivel de empleo pues bastante bueno, con la inflación muy controlada, ¿no? A pesar de tener tasas de interés tan bajas, la inflación estuvo muy controlada y logramos tener el pleno empleo, ¿no? Ahora bien, Jerome Powell lo que estaba diciendo la semana pasada es que van a cambiar su esquema, ¿sí? Van a cambiar su esquema de trabajo y lo que van a hacer son dos cosas. La primera es que van a procurar el empleo, ¿sí? No se van a detener. Van a impulsar políticas que vayan dirigidas a lograr el empleo, ¿ok? La segunda es que van a buscar una inflación de largo plazo que promedie el 2%, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Estas dos. Porque uno dice, bueno, es que el pleno empleo se supone que genera inflación, ¿sí? Por eso la Reserva Federal siempre se había ido con mucha cautela al momento de buscar el pleno empleo, ¿sí? Porque si hay mucho empleo, va a haber mucho consumo, y si hay mucho consumo, los precios van a presionarse a la alza, ¿ok? Entonces, la Reserva Federal siempre se había ido muy cauta, ¿sí? Con este tema del pleno empleo. Ahora, Jerome Powell está diciendo, vamos ahora sí con todo, vamos por el pleno empleo. ¿Por qué? Porque en esta última expansión que tuvimos, el pleno empleo no generó inflación, ¿sí? Las tasas de interés estuvieron muy bajas, como para que hubiera habido calentamiento de la economía, y no pasó eso. Entonces, vamos con todo, vamos a buscar el pleno empleo, ¿sí? La segunda es, pues vamos a buscar un promedio de inflación del 2%. ¿Por qué? Porque la política anteriormente era que una vez llegado al 2%, metían freno, ¿sí? Entonces las expectativas de inflación de largo plazo siempre quedaban abajo del 2%, porque la misma economía se frenaba, se detenía, se frenaba. Ahora, esto es como Jerome Powell y todos los banqueros regionales de la Reserva Federal están interpretando el último ciclo de expansión económica que tuvo Estados Unidos, ¿sí? Ahora bien, yo les voy a decir una cosa. Ellos van a buscar el pleno empleo a como dé lugar, ¿sí? Porque según ellos no genera inflación. Yo ya les he explicado muchas veces que la inflación resulta no por el pleno empleo, ¿sí? La inflación resulta por aumentar la tasa de interés, ¿sí? Ya les he dicho yo aquí, la tasa de interés es el precio del dinero, ¿sí? El precio del dinero es el precio más importante de todos, ¿sí? Entonces, si aumentas la tasa de interés, generas inflación. Es muy fácil, ¿sí? Es el precio más importante de todos.
el precio del dinero, la tasa de interés. Sin embargo, los banqueros centrales tienen la idea equivocada de que el pleno empleo por medio del consumo es lo que va a generar presiones inflacionarias, lo cual no es verdad. Y este último ciclo expansivo de la economía americana me da la razón, ¿sí? No es el consumo, ¿sí?, del pleno empleo lo que genera la inflación. Entonces Jerome Powell está diciendo, vamos a procurar el pleno empleo porque no está generando inflación. Entonces le vamos a dar con todo, ¿sí? Ahora, si esta acción de impulsar el pleno empleo empieza a provocar presiones inflacionarias, las vamos a dejar correr, ¿sí? Porque la meta no es el 2%, ¿sí?, como tope máximo. La meta es un promedio del 2%. Es decir, pues puede haber inflaciones del 3, 4% anual, a lo mejor 6% anual. Pero si eso se compara, si esos picos de inflación se contrarrestan con épocas de poca inflación, como las que hemos visto últimamente, entonces, pues, la meta es un promedio del 2%, ¿sí? Ahora, esto lo aclaró Jerome Powell. Dice, ahora, si la inflación se nos empieza a salir de control, vamos a tener que aplicar todas nuestras herramientas de política económica para lograr detener la inflación. ¿Y eso qué significa? En la mente del banquero central, eso significa aumentar las tasas de interés. Porque para el banquero central, la inflación se provoca por el consumo, ¿sí? Y el consumo, ellos lo pueden propiciar bajando la tasa de interés. Porque si bajas la tasa de interés en su idea, entonces animas la inversión, ¿sí? Promueves la inversión. Porque a tasas bajas de interés, entonces las empresas pueden contratar préstamos para invertir en proyectos productivos. Y siempre que hay inversión, pues hay empleo. Y siempre que hay empleo, hay consumo. Entonces, ellos conectan la tasa de interés con la inflación de esa manera, ¿sí? Sin embargo, aquí sabemos que eso no es así, ¿ok? La tasa de interés es el precio del dinero. Si aumentas la tasa de interés, vas a generar inflación. Y si bajas la tasa de interés, que eso es lo que hemos visto estos últimos años, no vas a generar inflación. Entonces, en el momento que el gasto que está haciendo ahorita el gobierno de Estados Unidos por este tema de la pandemia empiece a generar inflación de la mala, ¿sí?, la Reserva Federal va a entrar a tratar de subir la tasa de interés para frenar la economía. Y en ese momento va a empezar a provocar una inflación mayor, ¿sí? Miren, ahorita el gobierno de Estados Unidos está metiendo mucho dinero en la economía para poder incrementar el gasto y poder contrarrestar los efectos de la pandemia, ¿sí?, por el coronavirus. Eso va a generar una inflación de la mala, como ya lo hemos estado viendo en junio y en julio, ¿sí? Si esa inflación, que es la inflación de la mala, la quieren detener con un aumento en las tasas de interés, la van a regar bien gacho, porque aumentan las tasas de interés y entonces provocan inflación de la buena. O sea, ninguna inflación es buena, ¿verdad? Pero ese es el modo, digamos, natural, correcto de provocar inflación, ¿sí? Entonces,
tasas altas de interés y gasto excesivo del gobierno van a generar una inflación que puede derivar en hiperinflación. Y eso sería catastrófico para el dólar estadounidense, ¿sí? Esperemos que estas dos nunca se vayan a juntar, ¿sí? Ya les digo, si suben las tasas de interés para tratar de frenar la inflación provocada por el gasto excesivo del gobierno, eso puede llegar a generar hiperinflación, ¿sí? Y en ese momento el dólar se va a caer y se va a caer en serio, ¿sí? Bueno, pues por mi parte es todo. Llegamos al final del video. Esto fue el canal de Mercados Electrónicos. Mi nombre es Bernardo Quintanilla y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.